Amigos y amigas, es un placer para mí saludarles una vez más. Bienvenidos, esto es Verdades Eternas y hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12 en el verso 23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hagamos un poco de historia para poder comprender mejor lo que estaba ocurriendo. Faraón, que en ese momento era la máxima autoridad de Egipto, mantenía al pueblo de Israel en esclavitud hacía ya muchísimos años. Es entonces cuando Dios, en el desierto, comisiona a Moisés para que regrese a Egipto y los libere, pero como Faraón se negaba a dejarlos en libertad y a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero, Dios envía 10 plagas como juicio aleccionador contra todos los dioses egipcios en los cuales ellos confiaban. La 10ª plaga fue precisamente la muerte del hijo mayor o el primogénito de cada familia egipcia. Para evitar que el ángel destructor hiciera estragos entre los israelitas, les da unas instrucciones específicas que nosotros también deberíamos tener en cuenta, porque es lo mismo que se requiere para protegernos de cualquier mal que quiera tocar nuestras moradas. Lo primero que les dice eso está en Éxodo capítulo 12 en el verso 5 al 6. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si Israel quería librarse del destructor, tendría que sacrificar un cordero sin defecto alguno. Este mismo ritual era el que seguían los sacerdotes para expiar o cubrir el pecado del pueblo. Pero el sacrificio de este animal vendría a ser una simbología o el prototipo de Jesús de Nazaret, quien llegó a ser conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por haber derramado hasta la última gota de su sangre por nuestra redención en la cruz del Calvario. El sacrificio debería ser sin mancha, lo que excluye a cualquier ser humano porque todos nosotros somos pecadores. El único que reunía esta característica era Jesús porque Él jamás cometió pecado. Él era la ofrenda perfecta o sin defecto alguno, así lo confirma 2 Corintios capítulo 5 verso 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo segundo que deberían hacer para que el destructor no les causara daño está en Génesis capítulo 12, verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dios no dijo, pongan una mata de sábila, una herradura, una pata de conejo, sino pongan la sangre en los postes y en los dinteles de las casas. Ojo, no era en cualquier casa, sino en aquellas casas donde comerían el cordero, o sea, en la casa de aquellos que realmente creyeron. Quien no cree, escucha el mensaje, lo mastica y lo bota, pero quien lo cree, lo mastica, lo come y lo recibe. Los postes representan los padres y los dinteles, los hijos. El término aplicar la sangre hace referencia a la confesión que debemos hacer de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Éxodo capítulo 12 en el verso 13 enseña, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ninguna plaga podrá entrar a la casa que está cubierta con la sangre poderosa de Jesús. Lo tercero que el Señor les dice es Éxodo 12:22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esto es clave. Para poder ser protegidos del destructor, Dios hace el 50% y el otro 50% lo deberíamos hacer nosotros. Un 50% la sangre aplicada. Jesús ya hizo su parte derramando su sangre en el madero. Y el otro 50% lo deberíamos hacer nosotros, para que realmente funcione la protección divina. No era solo aplicar la sangre. Ellos, si querían estar protegidos, deberían estar en cuarentena, sin salir de sus casas,
hasta la mañana. Es decir, no deberían traspasar los límites impuestos por Dios. Y eso es lo que hace la desobediencia. La desobediencia traspasa los límites que Dios ha establecido en su palabra, y Dios no estaba ni está obligado a proteger a quien se salga de la casa o de su cobertura espiritual. La única manera en que usted y yo podemos permanecer bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, es sometiéndonos a Dios y viviendo conforme a su palabra. Quien desobedece a Dios, lo que está haciendo es saliéndose de la casa, y allí Dios no lo puede proteger. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo huye solo de aquellos que viven sus vidas sometidos al Señor. Espero que Dios haya ministrado a su corazón a través de esta palabra, y le pido a Dios que le bendiga en todas las áreas de su vida. Hasta una próxima oportunidad. Verdades Eternas con Humberto Cancio. www.humbertocancio.com